Foné Boontos. Una voz grita. Con mucha fe y devoción, escuchemos la voz de nuestros hermanos mayores, los santos, que con sus vidas gritaron y hoy siguen gritando el amor a Dios y a los hermanos en el desierto que a cada uno le tocó vivir. Encomendémonos a su intercesión e imitemos sus virtudes, para que nos unamos a gritar con nuestras vidas junto a ellos. Shalom Betot. Paz y bien. 3 de junio. San Carlos Lwanga y compañeros mártires de Uganda. Uganda es un país del África. Los padres blancos del cardenal Lavilleri empezaron a misionar ese país y pronto hubo muchos negros convertidos al catolicismo. Y esta religión les transformó muy notablemente su modo de pensar y obrar. Y sucedió que el jefe de esa nación, llamado Mwanga, tenía el vicio de la homosexualidad, y cuando el jefe del personal de mensajeros del palacio, José Macasa, se convirtió al catolicismo, le hizo saber al jefe que la Biblia condena y prohíbe totalmente la homosexualidad, y que la llamaba una aberración, o sea, algo abominable, que va contra la ley divina y que es totalmente impropio de la persona humana, y que el libro sagrado dice que es un pecado merecedor de la muerte, Levítico 18, y algo que va contra la naturaleza, Romanos 1:26, y que los que la cometen no poseerán el reino de Dios, 1 Corintios 6:10. Esto indignó tanto al Reyzuelo que ordenó asesinar a José Macasa el 15 de noviembre de 1885, y así este llegó a ser el primero de los 26 mártires de Uganda. Ahora se llama San José Macasa. Otra de las causas del asesinato de José fue haber reprendido al rey por el asesinato de 2 misioneros. Al saber que esta terrible noticia, los demás católicos que trabajaban en el Palacio Real como mensajeros o empleados, en vez de acobardarse, se animaron más fuertemente a preferir morir antes que ofender a Dios. La segunda víctima fue un pequeño mensajero llamado Denis. El jefe Mwanga quiso irrespetar al jovencito llamado Mwafa, pero éste le dijo que su cuerpo era un templo del Espíritu Santo y que él se haría respetar costara lo que costara. Averiguó el rey quién le había enseñado al niño esta doctrina y le dijeron que era otro de los mensajeros, Denis, y dio muerte a ese jovencito, que llegó a ser el segundo mártir, San Denis. Antes de darle muerte, el rey le preguntó, ¿eres cristiano? Y el niño respondió, sí, soy cristiano y lo seré hasta la muerte. Mientras tanto, allá en un salón del palacio, el nuevo jefe de los mensajeros, Carlos Lwanga, que había reemplazado a José Macasa, reunía a todos los jóvenes y les recordaba lo que enseñaba San Pablo en la Santa Biblia, que los que cometen el pecado tendrán un castigo inevitable por su extravío. Y les recordaba que la tendencia a cometer actos impuros con personas del propio sexo, eso no es amor de caridad y que no busca el bien de la persona, sino que es un amor de concupiscencia por el afecto que se siente hacia la persona bien parecida del propio sexo, y que lo que busca es satisfacer sus propios apetitos e inclinaciones anormales hacia las cualidades físicas del otro. Y les narraba cómo las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una lluvia de fuego por cometer muchos pecados, y cómo la Biblia anunciaba tremendos castigos para los que los cometen. Carlos terminaba su charla recordando aquellas palabras de Jesús: al que se declare a mi favor aquí, yo me declararé en su favor en el cielo. Con estas instrucciones de Carlos Lwanga, ya todos los jovencitos mensajeros y empleados del Palacio Real de Uganda quedaron resueltos a perder su vida antes que renunciar a las creencias católicas o perder la pureza de su alma con un pecado. Y ahora iba a llegar el desenlace fatal y sangriento. El Reyzuelo tenía como primer ministro al terrible brujo Katikiro,
el cual estaba disgustadísimo, porque los que se volvían católicos ya no se dejaban engañar por sus brujerías. Y entonces se propuso convencer al rey de que debía hacer morir a todos los que se declaraban cristianos. El cruel Mwanga reunió a todos sus mensajeros y empleados y les dijo: de hoy en adelante queda totalmente prohibido ser cristiano aquí en mi reino. Los que dejen de rezar al Dios de los cristianos y dejen de practicar esa religión quedarán libres. Los que quieran seguir siendo cristianos irán a la cárcel y a la muerte. Y luego les dio una orden mortal. Los que quieran seguir siendo cristianos darán un paso hacia adelante. Inmediatamente, Carlos Luanga, jefe de todos los empleados y mensajero del palacio, dio el paso hacia adelante. Lo siguió el más pequeño de los mensajeros, que se llamaba Quixito, y enseguida 22 jóvenes más dieron el paso decisivo. Inmediatamente, entre golpes y humillaciones, fueron llevados todos a prisión. El padre misionero no había alcanzado a bautizar a alguno de ellos, y entonces estos jóvenes valientes, viendo que su muerte ya estaba muy próxima, pidieron a Carlos que los bautizara. Y allí, en la oscuridad de la prisión, Carlos Luanga bautizó a los que aún no estaban bautizados, y se prepararon todos para su paso a la eternidad feliz, que ya estaba muy cerca. El reyzuelo los volvió a reunir y les preguntó: ¿siguen decididos a seguir siendo cristianos? Y ellos respondieron a coro: cristianos hasta la muerte. Entonces, por orden del cruel ministro Catiquiro, fueron llevados a prisiones a 60 kilómetros de distancia por el camino, y allí mismo fueron asesinados por los guardias. Después de haberlos tenido 7 días en prisión en esas lejanías, en medio de los más atroces sufrimientos, mientras reunían la leña para el holocausto, el 3 de junio del año 1886, día de la Ascensión, los envolvieron en esteras de juncos muy secos, y haciendo un inmenso montón de leña seca, los colocaron allí y les prendieron fuego. Entre las llamas salían sus voces clamando a Cristo y cantando a Dios hasta el último aliento de su vida. Por el camino se llevaron los verdugos a 2 mártires más, ya mayores de edad, el uno por haber convertido y bautizado a unos niños, San Matías Curumba, y el otro por haber logrado que su esposa se hiciera cristiana, San Andrés Cava. Ellos se unieron a los otros mártires, de los cuales 17 eran jóvenes mensajeros, y en total murieron en aquel año 26 mártires católicos por defender su fe y su castidad. El cruel Catiquiro fue fusilado y echado a los perros unos años después en una revolución. El reyzuelo Mwanga fue derrotado por sus enemigos y desterrado a terminar sus años en una isla solitaria. Y los 26 mártires de Uganda, con Carlos Luanga a la cabeza, fueron declarados santos por el Papa San Pablo VI, y ahora en Uganda hay 1 millón de católicos. La sangre de los mártires produce nuevos cristianos.